Todo experto fue novato alguna vez. Nadie nace sabiéndolo todo y depende de nosotros seguir aprendiendo y desarrollándonos en todos los ámbitos de nuestra vida. Soy César Treviño y este es un podcast para simples mortales que, como tú y yo, día a día enfrentamos situaciones que nos hacen pensar y sentir que no sabemos ni entendemos nada y que necesitamos una explicación más simple y coloquial de ciertos temas. Buscaré apoyarme de expertos y personalidades especializados en diferentes áreas de negocio y de la vida en general para que nos ayuden a entender mejor todo eso que no sabíamos. Quédate y escucha el tema de hoy. Comenzamos. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast para simples mortales. El día de hoy me acompaña un gran amigo de hace muchísimos años, mi querido Fer Moreno. Él es un experto en todo lo que tiene que ver con temas audiovisuales, producción. Tiene un canal de YouTube desde hace varios años y él nos va a estar platicando un poquito más sobre el ABC de lo que tienes que saber para ser un youtuber. Mi querido Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Te salió muy bien esa introducción, ¿eh? Sí te costó trabajo el nombre, es que me conocía como Alfredo, ¿no? O sea, mi nombre es Alfredo Fernando. Sí. Entonces, creo que el Fernando ya lo practicaste, ya quedó bien. Pues la verdad ya podemos seguir. Sí, la verdad es que sí me cuesta algo de trabajo todavía decirte Fer, porque pues yo estoy acostumbrado a decirte Alfredo, pero pues claro, poco a poco esperemos que vaya saliendo, amigo. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este episodio de mi podcast. Algo que va empezando, es un proyecto muy interesante, la verdad, que espero que dé frutos muy pronto. Vas a ver que sí. En cuestiones de pues del contenido que quiero empezar a generar, ¿no? Pero claro, bueno, no hablemos más de eso. Me gustaría, Fer, que empezaras a platicarnos un poquito de quién eres tú, qué es lo que haces. Platícanos un poquito más a detalle de todo eso, porfa. ¿Quién soy y a dónde voy? Exactamente. Bueno, primero, yo creo que sería importante en la introducción decir que al momento de que dices youtuber, pues bueno, no soy yo como tal un youtuber, soy un productor, dirijo también, escribo, y yo tengo un blog, o sea, estoy asociado, tengo una socia que se llama Andrea Firenzano, y tenemos un canal que se llama MV Channel. Justamente es por eso que estamos aquí, para hablar un poquito del canal, para hablar de cómo lo hicimos, para hablar de qué es lo que está detrás de hacer el craft del youtuber. Y justamente ahorita antes de comenzar la grabación, ya ves que te decía que pues hay muchos detalles, hay muchas cosas que uno para iniciar en esto no ve, o bueno, uno como espectador no ve. Ajá. Y lo único que vemos pues es al youtuber, ¿no? O sea, estos videos virales con millones de views. Y a veces el detrás y todo lo que hay que hacer para poder llegar a eso es importante. Bueno, les voy a explicar rapidísimo, o sea, un mega resumen de lo que he hecho en los últimos años. Yo salgo de la Universidad de Comunicación, de la Universidad del Valle de México. Después tomo una especialidad, es un diplomado, pero también es una licencia muy importante en la Escuela de Cine de Nueva York. Yo me certifico como productor. Y entonces tomo todo aprendes todo el know-how de cómo hacer una producción allá, de cómo venderla, de cómo se escribe un guión, y además la concepción que tienen los norteamericanos de cómo se hacen las cosas, ¿no? No solo porque en Latinoamérica tenemos una idea de que el gringo hace todo muy pulcro, sino además porque siempre tiene un aspecto comercial. Y entonces es muy importante, o sea, esto fue para mí como un parteaguas en decir, hacemos las cosas por amor al arte, pero también hacemos las cosas por una cuestión de profesionalización y de comercialización, ¿no? Claro. Los gringos tienen, o sea, todo el know-how de cómo vender las cosas en todas las ramas que hay, ¿no? Y sí nos llevan una ventaja muy considerable. Al momento de yo regresar, digamos, el canal ya había comenzado, pero estaba en stand-by. Entonces, con todo este conocimiento aplicado, en lugar de hacer cine, me pongo a hacer YouTube, que fue también una herramienta muy económica para poder llegar a mucha gente. Realmente la idea original, es decir, vamos a hacer producciones originales de muy bajo presupuesto, que le guste a las personas, que les llame la atención, y entonces ver si podemos llegar a esas ligas donde ya tenga miles de views, ¿no? Claro. Durante ese o sea, el canal comienza en 2014, ahorita estamos a 2021, durante todo este tiempo yo he seguido desempeñándome como productor, no solo estando de lleno como, vamos a llamarle como showrunner del canal. Entonces, primero era aventarte, ahorita les decía, ¿no? O sea, desde grabar, escribir, investigar, postproducir, o sea,
toda la parte del detrás lo hacía yo, y Andrea, que es la chica que inició conmigo, tenía 18 años cuando comenzó. Uh-huh. No teníamos ni idea de lo que hacíamos, ¿no? Eso es para empezar. Y la otra parte es la experiencia que yo tenía en las producciones profesionales, vamos a llamarle así, trabajando con otras productoras, pues también impactó al final de cuentas, ¿no? Claro. Porque yo entro a una productora que se llama Makesh, que es de aquí de Querétaro, pero que también trabaja en la Ciudad de México principalmente, y entonces a través de Makesh yo empiezo a conocer a un montón de youtubers uh-huh. y de figuras públicas, y ahí es donde yo agarré como toda la experiencia para decir, ok, lo quiero hacer así, o ellos lo hacen así, uh-huh. o a ver cómo Sofía Niño de Rivera trabaja, ¿no? Y entonces empiezas a conocerlos y a decir, ¿sabes qué? Ya sé para dónde vamos, ya sé cómo lo vamos a hacer. Y de 3 años para acá, hacer algo mucho más consciente y obviamente pues ya a darle a lo que es ahora, ¿no? O sea, ahorita tenemos casi 600,000 suscriptores. Uh-huh. Sentimos que no es mucho, la verdad. O sea, porque ahorita estamos en una época donde la gente graba un video y automáticamente se hace popular. Vamos después a platicar sobre la diferencia entre ser famoso y popular. Ajá, claro. Entonces, pues por ahí va lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, en este momento. Perfecto, amigo. Platicabas ahorita un tema que tiene que ver con cómo empezó, o bueno, todo el proceso que ha llevado tu canal de YouTube y tu tema de todo lo que has estado haciendo durante tu carrera. Uh-huh. Pero realmente a mí me gustaría preguntarte, amigo, porque sabes que yo te conozco desde hace ya bastantes claro. años, y la realidad es que yo desde que te conozco prácticamente siempre has mostrado como esa pasión por esto, ¿no? Por lo que haces. Uh-huh. Desde prácticamente secundaria sí. estabas metido en todo este tema. Platícanos un poquito cómo es que fuiste descubriendo esta pasión por esto a lo que hoy te dedicas. Yo creo que sí es un caso atípico, o sea, el mío, lo voy a explicar. La mayoría de nosotros, cuando somos niños, tenemos cierta afinidad con ciertas carreras o profesiones, ¿no? Uh-huh. Y siempre está el ejemplo del astronauta, del bombero, del policía. Claro. Yo me acuerdo que desde que estaba en la primaria me preguntaban, ¿a qué te quieres dedicar? Y yo dije, yo quiero hacer películas. No. Ajá. Entonces, no sé por qué, para mí en ese momento, o sea, desde niño ya me llamaba la atención lo que sería ahorita el storytelling, ¿no? Sí, claro. O sea, que uno no puede definir cómo las hacían, todo el proceso que hay detrás, pero el hecho de ver a las personas viendo un video, o sea, me causa como una euforia muy grande. Claro, entonces es tu pasión. Sí, claro, o sea, es como ver las reacciones de las personas ante algo que tú produces o haces, es muy interesante, y es curioso porque entonces sabes que no lo haces, bueno, no es solamente como desde el ego, sino es el impacto que puede tener un mensaje que tú quieras mandar a los demás, ¿no? Entonces, todos estos años ha sido una cuestión de aprender a cómo mandar esos mensajes, a cómo transmitir lo que tienes en la cabeza, uh-huh. y a ver si puedes conectar con las personas, ¿no? Sí, claro. De hecho, justamente ahorita te mencionaba, ¿no? Tú descubriste tu pasión desde muy temprano. Exacto. Hay mucha gente que se tarda o que cambia, ¿no? Ajá, o que no tiene la menor idea de qué es lo que le apasiona o no sabe realmente a lo que se quiere dedicar. Y tú en este caso supiste decir, esto es lo que me gusta y a esto me quiero dedicar, y en eso te enfocaste y prácticamente durante toda tu vida. Sí, claro. Porque me acuerdo perfecto proyectos que tuvimos en la escuela, que sí, tú decías, o sea, podía ser el proyecto más simple posible, claro. Y lo llevabas a lo mejor en un tema más, pues empezando, ¿no? Al final, claro, de cuentas, pero siempre fue como exacto, siempre fue como tu idea el dirigirte por ese camino, y nunca quitaste como el ojo de ese objetivo, ¿no? Y eso es algo, uh-huh, que la verdad es que yo sí resalto mucho, y le digo a los mortales que siempre, si tienen una pasión, sea la pasión que tengan, sigan ese camino y sigan avanzando por donde van, porque al final de cuentas esa pasión te puede dejar algo en algún momento, ¿no? En este caso Fer es el vivo ejemplo de esto. Amigo, me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre cómo es que decidiste empezar el canal y sobre todo de qué temas hablar. Claro, bueno, eso es divertido, creo que es de los procesos más divertidos en el canal. Cuando nosotros iniciamos y que no había
YouTube siento que todavía no estaba tan explorado, o sea, YouTube realmente como plataforma empezó en 2010, o sea, plataforma muy conocida de creación de videos. Entonces lo que hacíamos todo el tiempo era estar viendo y viendo y viendo. Tú no puedes crear videos de YouTube sin ser consumidor de YouTube, ¿no? Eso es muy importante. Y entonces al momento de nuestra investigación nos dimos cuenta que había un montón de videos y de estilos, tutoriales, animación, retos. Y entonces nos dimos cuenta que los retos era algo que estaba de moda y que se volvía muy viral, que ahora podría ser, por ejemplo, el TikTok sería el similar, ¿no? Sí, claro. O sea, TikTok y todos estos trends, estos bailes, o sea, todo eso lo empezamos a imitar y comenzamos nosotros primero con un formato de webcast que es un poquito parecido a esto, o sea, nosotros le pedíamos preguntas a nuestros suscriptores, que eran 10, y entonces ya mandaban las preguntas, las leíamos, o sea, las seleccionábamos, y entonces tratábamos de darle un toque de comedia. Eso lo intercalábamos con retos. Me acuerdo que el primero que hicimos que nos fue muy bien en el video era uno de las grajeas de Harry Potter. Ah, sí, claro. Donde estaba Andrea y Mesh, que eran las dos conductoras. Ajá. Y entonces salían haciendo preguntas de Harry Potter y tenían que comer una grajea. Y me parece que ese era el castigo. Entonces, obviamente, pues resultaba muy divertido ver sus caras, o sea, ver cómo sufrían, porque además hay unas de moco y cosas así. Y entonces empezamos a ver como esta cuestión de decir, ok, ahora vamos a meter retos, ¿no? O sea, y empezamos a hacer más videos de este tipo de retos. Parecía más bien como concursos, así como de 100 mexicanos dijeron. Lo tratamos de producir lo mejor posible con animación y todo. O sea, la calidad era algo muy importante en ese entonces con lo que teníamos. Y después, un día, uno de los chicos con los que trabajábamos, el creativo, justamente dijo, oye, yo vi que se está entrando en tendencia datos curiosos sobre películas o sobre series. Y ahí fue un poquito como el parteaguas a donde se dirigió el canal, porque hicimos un video de 21 datos curiosos de los Juegos del Hambre. Y todo salió porque Andrea es súper fan de los Juegos del Hambre, o en ese entonces, o sea, tenía 18 años. Y entonces había leído los libros y había visto la película. Le dimos el guión, lo armó, lo tratamos de producir con una pantalla verde, le pusimos ahí fueguito y todo. Bueno, el video, o sea, pasó de que en 2 semanas tenía, no sé, 2,000 vistas, a que de pronto el algoritmo, bueno, como le decimos ahorita, ¿no? El algoritmo lo agarra y entonces empieza a subir a 20, 30, 50, 100... y se vuelve el video más visto o el más viral, ¿no? Y en ese momento fue nuestro primer como experiencia con tener un video que viralizó, y que pues ahí la clave, pues claro que fue un poco la tendencia, ¿no? Sí, después de eso empezamos a intercalar entre retos, datos de series o películas y el contenido hablado, que era el webcast, ¿no? Hasta que por fin, o sea, yo creo que igual después lo que siguió fueron datos curiosos de Pretty Little Liars, porque también Andrea había leído todos los libros, creo que son 14 o 16, era una locura cuando nos contó, y entonces nos pusimos a trabajar con ella todo lo que podíamos platicar sobre la serie, pero ahí ya fue un formato más de review, porque hablábamos de la sinopsis y los temas, o sea, bueno, los capítulos, todo eso, e hicimos una intro, sin saberlo, o sea, porque como que estábamos pensando cómo podría ser diferente, ¿no? Entonces la intro consistía en que se probaba los outfits que se parecían a las chicas de la serie, y esa fue nuestra primera intro. Ahora nuestro canal, si se meten a verlo, en muchas series tienen intros, y las intros son una secuencia de 1 minuto o menos donde Andrea dramatiza una escena o literalmente la introducción de una serie, ¿no? Sea La Casa de Papel, sea Élite, etcétera, ¿no? Sí, la que está de moda. Y realmente me acuerdo mucho porque en algún momento me invitaste a las producciones. Realmente tú empezaste prácticamente grabando en tu casa, ¿no? Sí. Sí, me acuerdo que alguna vez me invitaste y todo fue poco a poco creciendo y escalando conforme iba avanzando todo, ¿no? Pero definitivamente creo que el crecimiento o el boom se dio justamente ahí, cuando empezaron con esos videos de reviews de series, de películas, que justamente ahorita que estábamos en corte platicábamos un poquito de cómo le haces para ver tantos. Esa es una muy buena pregunta, siempre nos preguntan, esa es la gran curiosidad.
hay que hacer tiempo, o sea, y al final, si de esto vives, Ajá. debes de tener tiempo, ¿no? Entonces, no podemos hablar de algo que no hayamos visto, creo que esa es la clave. Entonces, y además, si es un review, ¿no? O sea, si vas a hablar así profundamente de algo y que te gusta, tú tienes que impregnar también lo que te gusta, ¿no? Entonces, hay que hacerse tiempo para verlo, hay que hacerlo en cualquier momento del día. Yo me acuerdo que Andrea, cuando estaba estudiando, me decía, es que yo me ponía a verlas en la clase, o sea, literalmente estaba el maestro y ella así reventándose un capítulo de Riverdale. Claro. Y también para mí es como, digo, a mí me gusta hacer maratones. Entonces yo si me siento a ver La Casa de Papel, yo creo que La Casa de Papel, toda la parte 1 y la parte 2 la vi en 2 días. Entonces, sí, o sea, por eso nuestro eslogan es pasión por las series, ¿no? Claro, Al final, una película es facilísimo, o sea, sí, claro. Es mucho más fácil hacer de pelis que de series. Pero bueno, pues ese compromiso, ¿no? Y no le adelantas, o le pones así como velocidad. Es que no debería decirlo, pero sí, claro que le he adelantado a veces. ¿Sabes con cuáles? Con las que ya dices esto, qué hueva. O sea, no porque vas a hablar de algo quiere decir que no te apasiona extremadamente. Claro que nos han pedido series que dan, o sea, que dan hueva, pero también lo haces por los fans, ¿no? O sea, sí, también claro. lo haces por ellos. Entonces creo que es un esfuerzo no simplemente de que a ti te guste, porque también a veces tienes que hablar de cosas que no te gustan y decir por qué no te gustan, ¿no? Claro. Me gustaría, amigo, también que nos platicaras un poquito cómo es que tú y, bueno, tu canal han ido evolucionando conforme van avanzando las redes sociales, ¿no? Porque sí. Digo, tú empezaste con YouTube, ¿no? Después apareció Vine y ahora apareció TikTok y que Facebook y que Instagram. Claro. ¿Cómo te has ido incorporando a todas esas, tratando como de llevar el contenido que empezó en YouTube e irlo incorporando a esas redes? Es que cuando dices eso ya me siento viejo. O sea, es como que, ¿no? Como de Sí. en esa época que empezó YouTube. Sí, Y pues somos ahora. de la edad, yo también Sí. me siento igual. Y ahora que uno ya está viejito. Ajá. Es que van saliendo todos los días, van saliendo nuevas cosas, todos los días hay nuevas tendencias. Entonces, yo diría más bien, no importa la plataforma, sino cómo creas tú nuevas cosas. Yo creo que el reto no está, porque todos nos preguntamos, ¿no? Bueno, ¿y mañana qué red social saldrá? ¿O qué plataforma, no? O si duran 15 segundos, ¿no? Los TikToks. O si Reels ya está más padre porque tiene más filtros. Yo más bien diría, ¿qué ideas tienes tú para poderlas hacer y que no se te acaben las ideas? Porque de verdad, y eso la verdad, o sea, no es un mito, ¿no? Sí se te acaban las ideas. Y hay momentos en que dices, ¿qué hago? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Cómo cambio? ¿No? ¿Cómo me reinvento todo el tiempo? Justamente eso es lo que te quería preguntar también, porque digo, a mí me cuesta mucho el tema de la creatividad, ¿no? Ahora que estoy empezando con todo este tema de la generación de contenido, me cuesta sí. mucho saber de qué fregados hablar, cuándo hablar, cómo hablar, de dónde sacas todas las ideas, cómo vas desarrollando la creatividad tú. Número 1, en el canal específicamente de internet. O sea, internet es mi fuente principal, sobre todo porque tú no solo te quedas con el ver la serie y qué digo de eso, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo que hay alrededor? ¿Qué comenta la gente? Si hay memes, si hay pósters, si hay incluso noticias, ¿no? O sea, las noticias también está... O sea, a mí me encanta el chisme, sinceramente. Entonces, es inevitable que si tú estás en el medio del entretenimiento, debas de dominar todo este tipo como de chismarajo y todos los rumores que hay. También vivimos de los rumores. Entonces, si crees que algo se va a estrenar, si crees que algo está pasando, te pones a investigar y puede ser que empieces a ligar todo eso. Y de verdad puede llegar a un punto, va a sonar muy psycho, en que incluso por cuentas de Instagram de los actores, por cuentas de Instagram de los productores, puedes llegar a obtener información sobre que si subió una story, que próximamente algo, ¿no? Y ya desde ahí ya tienes información. Entonces yo creo que ser muy sensible a de dónde viene la información, irla como agarrando, ¿no? O sea, uno tiene que ser muy, muy curioso para poder también ser muy creativo. Y también estar muy alerta, ¿no? Como mencionas Exactamente. ahorita, estar investigando por todos lados. Pero al final vuelvo a lo mismo, tiene que ser algo que te apasione, tiene que ser algo que te guste, porque... Si no, no te interesa, ¿no? No te interesaría investigarlo. Exactamente, y probablemente a ti te puede llegar a pasar con alguna serie que es de algún tema pues, que no te interese mucho o que no sientas que pueda llegar a ser como algo que tú en un día normal, en un domingo por la tarde verías esa serie, ¿no? Claro. Entonces también tienes que entender que habrá veces que tienes que hacer como parte de la chamba, pero porque se tiene que hacer, no porque forzosamente te guste hacerlo, ¿no? Me gustaría, amigo, que nos platicaras un poquito sobre
¿cuál ha sido el mayor logro en esta carrera que llevas de casi 10, 12 años trabajando en YouTube y trabajando con tu canal? ¿Cuál crees tú que es el mayor logro que has tenido? Híjole, es algo que nos podría tomar, o sea, para mí es una pregunta muy fuerte, porque ¿cómo resumir más de 7 años de trabajo, no? Entonces voy a tratar de decir cuál sería como el logro o la evidencia del resultado mayor que hemos tenido en el canal. Yo la verdad siento que este año muchas cosas explotaron, o sea, el poder decir, ¿sabes qué? Tengo un montón de plataformas que trabajan conmigo, que están pendientes de lo que hago, que me toman en cuenta. ¿A qué me refiero? O sea, nosotros nunca empezamos haciendo las cosas diciendo, sí, seguramente Sony me va a hablar, o a Warner le va a interesar, sino yo decía, es que yo amo esto, y aunque no me hable nadie, lo voy a seguir haciendo, ¿no? Eso es lo primero, como no tener como esa pretensión o esa idea, pero sin embargo tener la ambición de decir, lo que haga, lo voy a hacer muy bien, le voy a poner todo, así tenga 3 pesos, porque a lo mejor tienen la idea de, claro, como es productor tenía todo el equipo, no tenía nada. Sí. Entonces, o sea, literalmente como, y este estudio es más de lo que incluso yo tenía, ¿no? O sea, yo tenía una cámara y una luz, literalmente así de Home Depot, fui a comprarla. Sí, con eso empiezas, ¿no? Con eso empiezas. Pero después, o sea, ahorita ya es o sea, del antes al después, es decir, ahora cuando nosotros vamos a hablar de algo, hay campañas con Netflix, hay campañas con Paramount Plus, hay campañas con Disney, hay campañas con HBO, estamos trabajando con Warner, y dices como en qué momento sucedió esto, ¿no? O sea, sí, claro. ese es como el primer shock, decirlo como no es una cosa en específico, es decir, todo esto que ya se logró. Yo creo que, claro que también los números son chidos, o sea, el decir, llegamos a los 100,000, llegamos a los 500,000, vamos por el 1,000,000, o sea, también es decir, wow, o sea, todo lo que se ha logrado es un conjunto de logros de cosas. Y por otro lado, pues también te comentaba ahorita antes, que algo donde yo siento que es la culminación de una etapa del canal, fue que nos hablara TNT para una cápsula que iba a aparecer en la transmisión de los Óscares, ¿no? Sí, claro. Mi sueño siempre ha sido ir a una ceremonia de los Óscares o estar dentro del crew que está trabajando para una nominación. Entonces, dentro de ese rumbo o de ese camino, decir, estoy a ciertos pasos, ¿no? O sea, sí, como formo parte del evento, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que sí podría yo decirlo como uno de los mayores logros a los que uno ha llegado, y que para esa industria ya signifiques, o sea, ya seas un puntito, ¿no? Sí, claro. O sea, en el mapa. Justamente ahorita nos platicabas de HBO, de Netflix, de todas esas cosas, y la siguiente pregunta que me gustaría hacerte, amigo, es, ¿ya te estás más enfocando en canales que son de televisión, que ya son plataformas digitales como Netflix y todo ese tipo de cosas? ¿Qué futuro le ves tú a YouTube? ¿Qué futuro le veo a YouTube? Es una muy buena pregunta, porque siento que la misma gente de YouTube ni siquiera sabe cómo ven YouTube. Ellos, de hecho, me ha tocado trabajar directamente, o sea, con YouTube, y es una plataforma muy amigable, o sea, a ellos les gusta mucho la cuestión familiar, que también nosotros como público lo hemos resentido, ¿no? Ha habido más censura, ya hay más condiciones, bueno, ahorita todo lo de que los menores de edad y que si los desnudos, o sea, hay un montón de reglamento en este momento. Entonces, la verdad, para mí, eso no ha sido positivo, o sea, como en todos los sentidos, porque cuando el público resiente censura, entonces también empieza a dejar la plataforma, ¿no? Ahorita también con la variedad que tenemos de TikTok e Instagram, o sea, uno va a YouTube a aprender cosas, uno va a YouTube a entretenerse, pero yo siempre les digo a todos, tú para ver YouTube sí necesitas disponer de por lo menos más de 10 minutos. Claro. ¿No? Y como toda plataforma o red social, lo que más le interesa es que tú permanezcas el mayor tiempo posible ahí. Entonces, la tarea del youtuber es decir, tengo que ser tan entretenido como para poder tener un show. O sea, para mí ya son programas lo que vemos, y entonces ya tienes la opción, o sea, de sí tengo mi Netflix, sí tengo Disney Plus, pero también tengo YouTube, donde puedo ver mis programas. O sea, yo cuando veo YouTube, yo ya estoy viendo, o sea, como si fuera una cadena de televisión, ¿no? Sí, claro. ¿Cuáles son 3 consejos que le darías a alguien
que quiere empezar a generar contenido en YouTube o a generar contenido en general? 3 consejos que le daría a alguien para iniciar en YouTube. Ajá, iniciar en YouTube o empezar a generar contenido. Empezar a generar contenido. Es que la verdad es que, pues güey, tienes que empezar estas cosas sin esa pretensión de... O sea, yo creo que sí el quitarte, sí es importante, quitarte la etiqueta de voy a ser famoso o voy a tener dinero. Porque esas 2 cosas son resultado de algo, ¿no? Pero no debería ser tu principal motivación, ¿no? O sea, tu principal motivación es qué quiero compartir con las personas. Muchísimo esfuerzo, que es lo que hemos dicho, o sea, el ser muy necio, yo incluso lo diría como ser muy necio, ser muy persistente en las cosas que haces, que no te desanimes. Y justamente la tercera, bueno, o sea, va relacionado con el que no te desanimes, pensar positivo, pero esto es algo para cualquier negocio, para cualquier proyecto. Parte del pensar positivo, y lo voy a desarrollar más como a crear contenido, pues el ser creativo, el inventar, ¿no? No todos iniciamos con 1000 cámaras, no todos iniciamos con mucho dinero, no todos iniciamos con una gran idea, pero si tú lo empiezas a hacer y piensas positivo que eso va a funcionar y lo juntas con la persistencia, entonces tarde o temprano va a llegar algo, ¿sabes? Es muy difícil saber qué es lo que va a pasar. O sea, es imposible. A mí me ha pasado que digo, como este es el objetivo, esto es lo que voy a hacer, y acabo por otro lado. Claro. Pero acaba funcionando porque tomé todos esos factores al mismo tiempo, ¿no? Creo que una palabra que rescato mucho de lo que acabas de mencionar ahorita es la persistencia y el que no se desanimen, ¿no? Porque ahora con tantas redes sociales que existen, la gente ya hasta se deprime, ya hasta le da ansiedad por el tema de los likes, ¿no? Claro, de los números. Subí una foto y solamente tuve 15 likes, y la semana pasada subí otra y tenía 500, ¿no? Entonces, que sigan así y sobre todo que, como dices, ¿no? Que sigan investigando, que sigan buscando y desarrollando todas esas ideas, creo que es lo que podría rescatar. De verdad, amigo, muchísimas gracias por esos 3 puntos. Ya para terminar, me gustaría que nos platicaras un poquito cuáles son tus proyectos futuros. Claro. ¿Qué se viene para Fer Moreno? Platícanos. Ok, perfecto. Pues voy a hacer también el comercial, ¿no? O sea, parte del proyecto que estoy trabajando ahorita es, y ya ves que te comentaba detrás de cámaras, es institucionalizarme, o sea, ser profesional. Y el ser profesional para un creativo es un reto monumental, ¿no? O sea, uno no es como un abogado que sabe todo lo que implica, o yo no estuve en una incubadora de empresas para saber lo que era tener un canal y tener una productora. Entonces, ir aprendiendo todo este proceso de ser profesional me ha costado los años, me ha costado errores, me ha costado perder dinero. Entonces, este es como también un consejo y un llamado a todos los que son creativos: no te quedes en lo creativo, también hazlo, o sea, si ya lo vas a hacer en serio, de verdad, o sea, infórmate, asesórate, invierte. Entonces, parte de ese conocimiento lo estoy llevando a crear una nueva empresa, o sea, una productora que tiene el nombre de Dogma 7. Crear una agencia, o sea, es una agencia que va a tener justamente la parte de PR, que es relaciones públicas. Y las relaciones públicas también creo que es algo que yo descubrí en este camino que te digo, yo no sabía que se me daba. Entonces, de la experiencia nada más me la paso hable y teniendo contactos. Y esta agencia es para creadores de contenido, o sea, que están empezando también, que quieran aprender a hacerlo, que necesiten como, pues no saltarse ese proceso, pero que todas las estupideces que yo ya cometí, que puedan recibir como esa consultoría de decir, ¿sabes qué? Hay que hacerlo por aquí, y hay que tenerlo en contratos, y hay que hacer esto, y tu marca debe estar registrada. Entonces también toda esa parte de trabajar en en el detrás. Y bueno, y dentro del canal, pues también es mucho, o sea, están los estándares numéricos, o sea, bueno, voy a decirlo como de tener más suscriptores, sí, pero también hacer mejor contenido. O sea, tenemos ahorita demasiada competencia, y entonces, ¿cómo nos hacemos diferentes? Tengo un amigo que inició su canal hace 2 años, y me dice, ¿sabes que me inspiré en tu idea? O sea, para hacer mi canal, y ahora tiene 2 millones de seguidores. Claro. O sea, tiene como 1.500.000 más que yo. Entonces digo, ok, o sea, ahora el reto para mí es decir, bueno, si yo ya inspiré a los demás, ¿cómo sigo inspirando, no? Claro. ¿Cómo creo otras cosas? Y obviamente el hacer series, el hacer películas, el hacer comerciales, es parte de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, amigo, por aceptar la invitación. Ya para terminar esto, la verdad es que
Creo que nos has dejado bastante información muy, muy valiosa a todos los mortales que en algún momento les ha interesado todo este tema de la creatividad, del tema audiovisual, de YouTube, etcétera, etcétera. Claro. Creo que de verdad la información que nos proporcionas es bastante, bastante valiosa para todos aquellos que quieren empezar a generar ese contenido. Me gustaría, amigo, terminar que nos dijeras en dónde te podemos encontrar en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en donde sea. En todas mis redes, aquí. En todas tus redes sociales. Sí, voy a ser como youtuber, ¿no? Todas mis redes sociales las van a encontrar aquí abajo. Espero que pongan una animación y no me quede solo haciendo este movimiento. Nos pides mucho. Estamos como, bueno, yo estoy como Fer-Envy en Instagram. Estamos como Envy Channel. Estamos como Andrea Fierenzano. Lo pueden poner en Google y allá aparece también todo el chorizo. O sea, es TikTok, YouTube, Instagram, Twitter. Tenemos ahí diferentes plataformas donde nos pueden seguir y también pues futuramente, o sea, pueden encontrarnos como Dogma 7, que es la productora. Ahí vamos a tener un montón de contenido y en PR, que es la agencia, y la agencia también va a tener, o sea, uno está creando todo el día. Entonces, pues también para invitarlos justamente a hacer el comercial, no solo a suscribirse o a seguirnos, sino también todos los que quieran empezar, pues échenos ahí un mensaje, o sea, para... Sobre todo en mi red social particular, o sea, en Fer-Envy, me pueden escribir si tienen dudas o incluso si quieren asesorías. Tengo un plan para creadores de contenido. Te voy a escribir. Entonces tengo un programa para así de iniciado, intermedio, avanzado. Ajá. Yo quiero el de un guionista, un productor. El de iniciado, porque sí, creo que es como dices, es ir creciendo, ir mejorando conforme vas avanzando, ¿no? Pues amigo, muchísimas gracias. Ya para terminar, me gustaría poderme despedir recordándoles el formato de este podcast. Este podcast es para simples mortales como tú y yo, que muchas veces no tenemos la menor idea de lo que estamos haciendo en nuestra vida. Lo que busco es apoyarme de expertos en diferentes temas de prácticamente todo, desde emprendimiento, negocios, bienes raíces, que es a lo que yo me dedico, hasta temas audiovisuales, impuestos, etcétera, etcétera. Todo esto para que nos puedan dar una idea un poquito más clara de hacia dónde nos queremos dirigir o qué es lo que queremos hacer. Todo experto fue novato alguna vez, tómenlo siempre en cuenta. Fer empezó como un novato y se convirtió en un experto en todo lo que hace. Ya trabaja con empresas enormes como HBO, como Netflix, TNT, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo empieza desde abajo, no pierdan ese foco. Y bueno, recuerden seguirme en todas mis redes sociales como trevino.mx, en YouTube, en Instagram, en TikTok, etcétera, etcétera. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo episodio, amigos. Muchísimas gracias, Fer. Gracias. Te puedo dar la mano así. Muchas gracias por escucharme. No te pierdas el próximo capítulo de este podcast para simples mortales. Soy César Treviño y nos estaremos escuchando muy pronto. Adiós.